Me salía sangre de las rodillas y entraban, salían, te miraban y no te atendían. Decían que así como hoy yo lo estoy denunciando, mañana puedo estar con él de vuelta. El cuerpo desnudo es la primera violencia que una vive. Cuando te vejan, eso es una práctica recurrente. Constantemente nos dicen que las instituciones están para cuidarnos y brindarnos protección, que si tenemos un problema, podemos recurrir a ellas para lograr una solución. Pero existen casos donde las instituciones responsables de protegernos nos ignoran o nos hacen sentir responsables por los actos violentos de las que somos víctimas. Detrás de cada negligencia, cada destrato y humillación, hay una historia de género. Yo lo conocí a él hace muchos años. Los dos éramos chicos, teníamos amigos en común hasta que se dio que empezamos a salir. Nos llevábamos bien, nos divertíamos mucho. Con él yo estaba bien porque era una persona divertida. No teníamos problemas. Sí, tenía actitudes de por ahí celoso, muy celoso, o al pasar el tiempo era que tenía que estar con él, y de a poco como que me fui alejando de mis amistades, hasta de mi familia. Con el tiempo te das cuenta cómo te va manipulando, cómo psicológicamente te va manejando, te va llevando para el lugar donde te quiere llevar. Lo conocí trabajando y porque teníamos una amiga en común. Lo conocí cuando fui a la casa de ella, que venía de trabajar. Él estaba ahí. Nos fuimos conociendo. Nos habrá llevado a 1 año conocernos. Después yo quedé embarazada de mi hijo, lo cual a él no le gustó. No quiso que lo tuviéramos tampoco. Quería que yo lo abortara. Yo no lo aborté. Él siempre fue una persona verbalmente violenta. Siempre te insultaba, te decía que yo era una negra de mierda, que no tengo derecho a nada, que si él no trabaja yo no vivo. Siempre fue verbalmente violento y psicológicamente. Desde muy chica empecé a sentir atracción por los chicos. Ya yo recuerdo que desde que iba al jardín, siempre mis juegos eran ocupando los roles de la mujer, y si no yo me molestaba. Jugábamos con los niños del barrio en la casa, recuerdo a la mamá y el papá, y yo decía, yo quiero ser la mamá. Si no soy la mamá, no juego. O en todo caso, cuando no ganaba ser mamá, era la hija, pero siempre ocupaba un rol femenino dentro de la discusión de jugar al papá y a la mamá con los nenes y las nenas. Entonces, bueno, después fui, obviamente, creciendo. Yo estudié la primaria en un colegio religioso de monjas dominicas, donde tenía el discurso religioso constantemente todos los días. Me trasladan de colegio, voy a un colegio solo para varones, donde se lleva instrucción premilitar. Y entonces siempre estuve atravesado por los discursos, tanto de la Iglesia Católica y de la formación militar. Y eran, obviamente, para mí, lugares donde terminaban violentándome siempre, porque no había espacio para manifestar mi identidad de género. Siempre tuve todo el respaldo de mi familia, tanto de mis hermanos como de mis hermanas. Con el único que siempre tuve conflictos fue con mi padre, porque él no estaba de acuerdo con mi sexualidad diversa. Después que me separé, ya él no tenía límites con las cosas. Yo tenía que andar corriendo o esquivándolo porque me quería pegar o me seguía. Se me aparecía en las paradas a la madrugada cuando venía de trabajar, o bajaba del remis y estaba escondido esperándome con un palo. Cuando él me pegó, que fui lastimada, yo estaba golpeada las rodillas, los brazos, estaba lastimada, las piernas, porque me había arrastrado. Me agarró, me pegó y cuando me caí me arrastró de una vereda. Me hicieron sentar en la comisaría y me quedé ahí.
Me salía sangre de las rodillas y entraban, salían, te miraban y no te atendían. Y después, bueno, me atendieron, me dijeron que vaya al juzgado a hacer la denuncia y al médico forense. Al médico forense cuando fui fue terrible también, porque vos vas a un lugar y sacate la ropa o sin nada, sin preguntarte nada. Yo me quedé con la ropa levantada, esperando que me diga alguien, y me encontré que estaba sola y después abrió la puerta y me dijo, ya está, andate. No sé si sacó fotos y qué hizo, porque la verdad que no me habló, me ignoró. Acá dice que te pegaron y te obligaron a tener relaciones. Sí. Bueno, te voy a revisar a ver si es así. Andá desvistiéndote. Vamos a ver si hay signos claros de relaciones no consentidas. Digo, si se nota que fueron por la fuerza. Lo soportaba todo eso por mis hijos. Aguantaba porque mis hijos lo adoran, a pesar de todo. Ese día tuvimos una discusión que se fue ya de un extremo al otro. Me agarró, me pegó primero un cachetazo, yo lo empujé, me empujó, me volvió a pegar, me empezó a pegar, hasta que, bueno, yo me tuve que defender, lo empujé. Sin querer lo arañé la cara, se ve que el sangrado de que le sangró en la cara lo puso más loco, que fue, agarró, trajo un cuchillo de cocina y me lo puso en el cuello. Me preguntaron por qué no fui a hacer esa misma noche la denuncia. Se lo expliqué, le dije que yo no me podía mover, que estaba muy golpeada, dolorida, que no podía moverme y porque no tenía con quién dejar a los chicos para ir a hacer la denuncia. Lo fui a hacer al otro día, a la mañana temprano. Me escucharon, pero como que no lo tomaron mucho los casos. Me dijeron que ellos agarran la denuncia, pero como que a veces no lo toman muy en serio porque la justicia también hay que ponerse del lado de ellos, porque decían que así como hoy yo lo estoy denunciando, mañana puedo estar con él de vuelta. ¿Dónde se golpeó? Me golpeó. Acá. Una patada. Porque usted sabe, ¿no?, que lo que está haciendo acá es una denuncia. Y es grave. ¿Usted está segura que quiere hacer una denuncia? Corten. ¿Cómo se golpeó? ¿Qué es lo grave acá? Que la amenacen con matarla. Eso es lo grave. Y vos tenés que exigir hacer una denuncia, porque la única forma de que llegue al juez, que tome el caso en tus manos y que designe un abogado para que te defienda. No aceptes hacer una exposición. Vos tenés que exigir denunciar el maltrato que recibís. La violencia institucional por parte de los agentes que actúan dentro de los organismos del Estado y que realmente no cumplen con las obligaciones establecidas o tienen tratos discriminatorios con respecto a las mujeres. Y esto lo podemos referir tanto al sistema de salud, tanto cuando una mujer, por ejemplo, es maltratada cuando llega al hospital en una etapa de un proceso de un aborto mal realizado, o cuando se va a una consejería de salud pidiendo una joven o un joven o una mayor métodos anticonceptivos y no tiene las respuestas adecuadas, o cuando en la policía va a ser una denuncia y no es recibida de la debida forma, o es demorada, o es desviada. El médico que me atendió ese día no me dio nada como para tomar, ni siquiera para curarme las heridas o nada de eso. La verdad que miró lo que tenía y se fue. No me preguntó qué había pasado, ni si sentía algún dolor o que me dolía algo, porque también podría haber ido con un dolor en alguna parte del cuerpo y podría haberme hecho una placa o algo de eso. Sin embargo, nada, me miró y se fue. El cuerpo también, el cuerpo desnudo es la primera violencia que una vive, cuando te vejan y tu cuerpo es violentado no solo por el modo como te despojan, sino cómo tu cuerpo es observado por el otro, la otra. Es horrible, ¿no? Y esto nos pasaba, por ejemplo, cuando nos llevaban detenidas, y a mí me llevaron unas cuantas veces por esto los códigos de falta,
Primero no nos respetaban el nombre, nos trataban como hombres, nos llevaban a los calabozos, nos desnudaban y nos hacían desfile en desfile, nosotras tapándonos nuestras partes íntimas, nuestras genitalidades, todas así asustadas porque no sabíamos, no entendíamos nada. Me ponía a llorar y nada. Y después veía otras compañeras que me decían, no llores, esto va a pasar. Y yo siempre decía, no, pero ¿por qué nos hacen esto? Preguntaba, ¿por qué nos hacen esto? Siempre era lo que yo le decía, no hay que permitir esto que nos hagan, porque no, esto no se le tiene que hacer a nadie. Evidentemente el ámbito policial es un ámbito en donde todavía sigue habiendo violencia hacia las mujeres. Si bien han habido un corrimiento en las prácticas y hay más presencia monitoreando desde la creación de la Comisaría de la Mujer hasta el monitoreo de las prácticas en la toma de las denuncias, todavía hay, producto de nuestra cultura machista, mucha reacción de no creerle a la mujer cuando se acerca a decir mi vida corre peligro. Todavía hay la dificultad para asistir frente a ese tipo de denuncias cuando no viene un ojo morado, un golpe que se note en el cuerpo, cuando no aparece la evidencia visual. Evidentemente, ante la evidencia que tiene que ver con creerle a la persona, ahí tenemos un déficit y aparece. Ya se terminó mi horario, no la voy a atender. Estamos ocupados, señora, espere. La justicia es así, si te gusta bien y si no te pagas un abogado. Sos un puto, ¿por qué no sos hombre? ¿Por qué te disfrazas de mujer? Sos un traba. En algunos casos, el proceso que atraviesa una mujer para hacer valer sus derechos es largo y complejo. Primero, debe asumir la difícil situación que está atravesando y luego buscar ayuda. En el lugar donde tendría que ser ayudada, muchas veces encuentra obstáculos y vuelve a ser violentada. Un informe del Observatorio de Femicidios en Argentina expone que en el momento de hacer la denuncia, el 52% de las asistidas está en situación de alto riesgo. El 39% sufre riesgo medio y el 10% está en situación de bajo riesgo. Solo 1 de cada 3 violentos cumple con las restricciones que les impuso la justicia. La misma oficial me dijo que yo tenía que agarrar la denuncia y yo llevarla a la casa de él. Cosa que a mí también me pareció raro, le pregunté el por qué, porque si yo me voy era obvio que si yo le presentaba la denuncia me iba a volver a recagar palo. Y es más, tenía amenaza, que si yo me acercaba me iba a pegar un tiro. Que no entendía yo tampoco, en ese momento no entendí tampoco a la justicia. Fui a la comisaría una vez a hacer una denuncia y tenía que renovar la perimetral. Cuando voy al juzgado, esa semana era fin de semana largo. Siempre la señora que te hace la perimetral o las restricciones siempre está muy nerviosa. No le gusta atender a las personas. Creo que si vos vas a un juzgado de las 8 de la mañana y te terminan atendiendo a la 1 y te quedás es porque querés que te ayuden en algo. No te vas a quedar tantas horas porque sí. ¿A quién quiere denunciar? A mi marido. ¿Qué pasó? Él me pega. Mira que este es un pueblo chico. Estas cosas las tienen que charlar entre ustedes. Es una denuncia, no te sirve de nada. ¿Te pegó con la mano cerrada o con la mano abierta? Que no te tomen en serio cuando te animás a pedir ayuda, eso es violencia. Bueno, la primera violencia que surge es esta de buscar trabajo, ¿no? Trabajo es lo primero, ir a llevar un currículum y que te digan, bueno, te llamamos y no te llaman nunca, pero porque te das cuenta que es por tu condición, por tu identidad de género, por tu sexualidad diversa. Las personas travestis, las personas transgénero, las personas transexuales vienen sufriendo a lo largo de la historia múltiples violencias institucionales con la policía, en la justicia, en el servicio de salud, en la escuela. Vienen sufriendo fuerte exclusión a lo largo de la historia y a lo largo de sus propias historias de vida, porque creo que hay que entender dos conceptos: el concepto progresivo de la historia y el concepto progresivo en la vida de las personas, en su propia historia. Muchas han sido echadas de su hogar a edades muy tempranas, excluidas del hogar. Y con eso excluidas de
de todo el sistema de protección estatal también, porque a las niñas y a los niños son los padres quienes les garantizan el disfrute del goce de sus derechos. En esa construcción de tiempo que hace también a nuestra formación en ciudadanía, o sea, ser ciudadanos, ser ciudadanas, que construyéndonos como tales también nos permiten ir hacia los ámbitos públicos y reclamar y propiciar cambios, porque uno o una percibimos de que las instituciones deben ser modificadas, pero para lo cual hace falta una construcción de ciudadanía. También es otra cuestión muy fea que una vive, que te empiezan a tocar, te quieren sacar a otro lugar para empezar a querer negociar, en todo caso, sexo a cambio de un mejor trato, que te dejen. Y bueno, eso es una práctica recurrente, al menos yo lo viví en 2 ocasiones, pero bueno, tuve que estar ahí y decir no, o sea, me banco, prefiero que me llegues a golpear físicamente, pero yo no voy a negociar eso, y más en esas condiciones. Siempre todo referido a habla como hombre, portate como hombre, parate como hombre, todo, siempre el discurso eso. Putos, por ejemplo, la palabra puto, siempre como muy violenta y asociada a nosotras que somos personas trans, mujeres trans. Y sí, entonces yo te dije, bueno, che, pará, cortá la mano porque mira que a esto se le sale el hombre de adentro y después te caga a palo. Y nosotras nada, o sea, no sé si tiene que ver con la cuestión de hombría. ¿Cuántas mujeres biológicas reaccionan por bronca? Seguro, porque hay un límite para soportar algo. En mayo de 2012 se sancionó la Ley de Identidad de Género en Argentina. Ese día nuestro país dio un paso más hacia la inclusión. Esta ley respeta la vivencia interna e individual del género tal como cada individuo la siente y permite que las personas trans, travestis, transexuales y transgéneros sean inscriptos en sus documentos personales con el nombre y el sexo que elijan. Además, ordena que todos los tratamientos médicos de adecuación a la expresión de género sean incluidos en el plan médico obligatorio. El desconocimiento que hay generalizado a nivel a veces de fiscales o de la justicia, de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer como uno de los 8 tratados fundamentales de derechos humanos de Naciones Unidas y que además en nuestro país tiene rango constitucional. Sin embargo, no existe el conocimiento ni de parte de la policía, ni de parte de muchísimos de los agentes que trabajan dentro de la justicia, lo cual significa una violencia muy grande con respecto a la mujer en cuanto a la posibilidad de efectivizar sus derechos. Yo fui, le hice 3 veces la denuncia otra vez, la cual nunca se presentó. La justicia no fue a buscarlo tampoco ni para que brinde declaraciones. Después de la 3ª denuncia me vinieron y me preguntaron si él se acercó a mi casa amenazándome o algo. Yo le dije que no se acercaba, pero sí me amenazaba por teléfono, por llamada, por mensaje. Me amenazaba de mucha manera. Ellos me decían que hasta que no pasara nada, ellos no podían hacer nada. O sea que yo le dije, tiene que venir y prenderme la casa con los chicos adentro y ahí recién iban a hacer caso. Y me dijeron, la justicia es así. Todos estos casos deben ser muy cuidadosamente seguidos y sancionados, porque cuando hablamos de la mujer ya hablamos, por ejemplo, de lo que es la ruta de la violencia. Cuando una mujer se decide por primera vez salir, denunciar la situación que está pasando, lo que le ha llevado mucho tiempo de meditar, de discutir, de realmente aceptar que es una violencia la que está sufriendo, y al primer lugar a donde llega tiene una respuesta inadecuada o falta de atención, eso hace que retroceda muchísimo tiempo la mujer en esta actitud que tenía con respecto a hacer valer su derecho a una vida libre de violencia. Tenés derecho a que te asignen un abogado defensor que te represente. No importa la edad, ni la situación económica, ni si tenés hijos o no, si estás casada legalmente. Tenés derecho a defensa. Siempre. No hace falta que conozcas a un abogado para hacer una denuncia de violencia. El Estado te lo asignará para que te defienda. Es un servicio obligatorio y gratuito que el Estado te garantiza. Exigilo. Cuando volví a ir a la comisaría,
de las mujeres. Me pidieron que le haga una perimetral. Pedí yo si lo podíamos hacer. Me dijo que sí, que con la denuncia lo podíamos hacer. Le hice la perimetral. Después de terminado eso, que se venció la perimetral, fuimos de vuelta al juzgado porque yo quería llegar a un acuerdo para una cuota alimentaria por mis chicos, la cual él no me la pasa. Le dijo la mujer que me atendió, que supongo que es una asistente social, o no sé bien lo que es, le dijo que bueno, que como tenemos el terreno en común, que él si quiere hacerse una casa al lado de la mía, que se podría hacer tranquilamente porque él compró el terreno y por ley le corresponde también a él. Que yo le dije, pero no me estás cargando, le digo, casi me mata a golpe y vos le estás diciendo que se haga una casita al lado de la mía. Bueno, pero por ley le corresponde, porque no la compraste vos, la compró él. Me contestó. No le podía hacer nada, no me iba a poner. Lo único que le dije, bueno, está bien, yo hoy estoy sentada acá, pero por ahí en algún momento te va a tocar a vos estar sentada en el lugar que yo estoy y no te va a gustar la respuesta que te están dando. Me dijo, bueno, la ley es así. Si te gusta bien y si no, págate un abogado. Desde el año 2009 que esta ley se promulgó a la actualidad, escuchamos y digamos, oídos y personas que están como más sensibilizadas. Ahora, esto no quiere decir que a nivel de nuestras prácticas se haya cambiado, porque lo que está proponiendo esta ley es un cambio de patrones socioculturales. Es una revolución cultural, de alguna manera, lo que está proponiendo. Le está proponiendo a las instituciones que empiecen a rever la manera en que tratan a, digamos, a la ciudadanía y entre ellas a las mujeres. Entonces, esto no se logra de un día para el otro. Por más que estamos capacitando, estamos sensibilizando, también implica una revisión permanente de nuestras prácticas individuales. Entonces, es como una tarea simultánea y en conjunto, y la verdad que es un desafío. Fue muy importante, nosotros hicimos toda una campaña después en el 5, en el 2006 y parte del 2007 de capacitar por regiones a todas las policías provinciales. Y una experiencia tremenda es que entre las conclusiones la misma policía reconocía que la mayoría de los casos no conocían la existencia de las leyes, no reconocían los derechos que tenían que proteger, que necesitaban capacitación específica que no tenían para ello, establecer los protocolos de actuación de la policía. En general, cuando veíamos eso, la policía llegaba a una denuncia y no sabía qué hacer con la denuncia, ni dónde dirigirla, ni a quién convocar, ni a dónde derivar. El Estado, en una parte, me ayuda, es con el programa donde yo estoy ahora, que es el programa de Ella Hacen. Y en ese programa lo que se hace es estudiar, te hacen terminar el secundario, que si no lo terminaste, te hacen elegir algún trabajo que quieras hacer. Por ejemplo, a mí me gustaría trabajar de albañilería, porque me gustaría hacer mi casa yo en algún momento. Pienso seguir estudiando y es eso en lo que a mí me ayuda, porque gracias a esa ayuda yo hoy en día, por ejemplo, puedo estar tranquila de que a mis hijos por lo menos la comida no les falta. Yo después empiezo a trabajar en otro lado y hablando con mis compañeras, el jefe, digamos, se entera más o menos de mis problemas. Me dijo, hay un lugar en Capital que es un lugar donde te pueden ayudar, que es la Casa del Encuentro. Yo llamé por teléfono al otro día y hablé a la Casa del Encuentro y hicimos una cita para que yo pueda ir, en un horario que yo podía ir. Y a partir de ahí como que empecé a ver las cosas de otra manera, a saber que tengo derechos, que me tienen que ayudar y que me tienen que escuchar, pero yo no sabía cómo hablar, o por ahí cuando hacía una denuncia no sabía qué decir. Mi ingreso en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata para mí fue un antes y un después. Para mí no fue ir a cualquier lugar, sino que para mí me cambió la vida. Entonces me empecé a preguntar, ¿dónde es mi casa? Qué ironía, ¿no? Mi casa tendría que ser
Mi país, en todo caso de origen, ¿no? Tendría que ser un Estado que me cuide, que me proteja, no que me violente. Y eso lo conseguí acá, ¿no? Digo, en mi casa, en mi lugar de origen, donde quiero estar, es Argentina, La Plata, y seguramente que vivir este momento desde otro lugar, con otras herramientas, te permite también seguir profundizando esto y compartiéndolo con otras compañeras. Conocer nuestros derechos es el primer paso para hacerlos cumplir. Reclamar por ellos, el segundo. Muchas organizaciones sociales en articulación con el Estado trabajan para que las instituciones promuevan tratos respetados. Todas las instancias del Estado son responsables de hacer cumplir tus derechos, de escucharte, defenderte y protegerte. Todas tenemos derecho a una vida sin violencia. Todos somos parte de la solución.